6:49 tiempo local en Venezuela. Buenos días, y recién se conecta a la señal de Globovisión. También estamos en www.globovisión.com. Campaña política en pleno desarrollo en nuestra nación. Tiene ya desde el anterior 3 de noviembre de haber comenzado, va a estar en completo desarrollo hasta el próximo 3 de diciembre. Todo esto para las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre. De ello conversamos hoy precisamente con el secretario general de Acción Democrática en el estado Guárico, es Antonio Mugueza. Usted también es candidato encabezando la lista por esta entidad, ¿no? Sí. Bienvenido. Buenos días, gracias. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días a toda la audiencia que nos están viendo a través de Globovisión. Sí, efectivamente, aparte de asumir la Secretaría General del Estado Guárico, soy candidato a la Asamblea Nacional, primero en lista por la Alianza Democrática. Hablemos de las propuestas, ¿no? Inicialmente en plena campaña. ¿Y qué refieren para el Estado Guárico? ¿Qué buscan además llevarle a los guariqueños en esta campaña? Nosotros en el Estado Guárico lo estamos recorriendo los caminos polvorientos del Estado Guárico, compenetrándonos con los ciudadanos, en los sectores populares, haciendo política de carne y hueso, política en los sectores populares, justamente para recoger y ser una correa de transmisión entre la sociedad venezolana y los poderes constituidos. Yo me comprometo a llegar a la Asamblea Nacional y lo he manifestado en las diferentes asambleas en el Estado Guárico, obviamente revisar dentro de la fracción parlamentaria de Acción Democrática, ya he conversado con nuestro secretario general nacional, Bernabé Gutiérrez, revisar el estamento jurídico y todas aquellas leyes positivizadas actualmente que colidan con la Constitución, que son inconstitucionales, hacer una revisión paulatina y sistemática. Por ejemplo, ¿cuáles? Mira, la ley recién aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente, la antibloqueo. Obviamente, fíjate tú, una Asamblea Nacional Constituyente, donde es una institución que está dentro de la Constitución, que es el Pacto Social, que es para la elaboración de una nueva Constitución. Y sin embargo, se dimana de allí una ley antibloqueo que es supraconstitucional, que allí colida con la Constitución. ¿Qué pretenden hacer desde el Parlamento de llegar a lograr un escaño en la próxima Asamblea Nacional para tratar de explicar un poco mejor, ¿no? Y tratar de actuar, no digamos en base o conforme, como lo estaba estableciendo la ley antibloqueo, pero sí para mantener incluso algunas modificaciones, porque tengo entendido que eso es lo que también han propuesto para ella? Sí, fíjate tú, nosotros en el Estado Guárico, nosotros queremos la creación de instrumentos jurídicos, la Asamblea Nacional para la creación de normas, tanto formales como orgánicas, para la reactivación del aparato productivo del Estado Guárico, instrumentos legales para apoyar, coadyuvar en el arranque del aparato productivo del Estado Guárico, un Estado corazón de Venezuela, un Estado productor de materia prima. Nosotros nos comprometemos, nosotros queremos en estos momentos revisar, darle autonomía al Banco Central de Venezuela, autonomía para que se pueda reducir los índices de inflación y desarrollar una política monetaria coherente y eficiente para así de este modo reducir la inflación en Venezuela. Como bien sabemos, el poder adquisitivo del venezolano está totalmente dinamitado, producto de una política monetaria que no es acorde con la realidad venezolana. ¿Bajo qué esquema podrían ustedes estar entonces estableciendo esta propuesta? Sobre todo porque la inflación obviamente pega en el bolsillo de todos los venezolanos por temas salario inicialmente, además por tema del dólar, que es prácticamente una moneda con la que se está transando de forma no oficial, pero todo el mundo la ha hecho útil en el país. Sí, fíjate tú, Juan Carlos, muchos de los que nos están observando a través de estos medios, a través de Globovisión, de forma fáctica, cancelan en bodegas, cancelan en negocios, la gasolina, los insumos alimentarios, de la canasta básica en dólares, de forma fáctica. Pero no existe una política monetaria. El bolívar es nuestra moneda nacional,
Pero ¿cómo nosotros pudiésemos implementar el dólar como moneda nacional? Eso obviamente, eso genera modificaciones dentro de la Constitución y eso obviamente que Porque genera refiere a hacer instrumentos legales. Porque reformas de ¿quién es base, claro, reformas de de forma fondo. de base dentro de la Constitución? Porque ¿quién es el emisor del dólar? La Reserva Federal de los Estados Unidos. Y obviamente que ahí tienen que haber modificaciones de base, de fondo, Incluso para poder aprobación nosotros popular, implementar. inicialmente aprobación popular, Aprobación por popular. estar de fondo en la Constitución, Así de base mismo es. neta en los estatutos de la Nación. Así mismo es. Ahora bien, hablemos de las carencias, ¿no?, que existen actualmente en el estado de Guárico. ¿Cómo están tratando ustedes de manifestar conjuntamente con la población y convencerlos con las propuestas que tienen? También me va a explicar cuáles son las propuestas que tienen para el estado de Guárico para mejorar de alguna u otra forma los servicios básicos, de llegar a ganar la Asamblea Nacional o de llegar a ser incluidos en la próxima Asamblea Nacional. Sí, mira, de llegar a ganar la Asamblea Nacional, como estamos sumamente convencidos que lo vamos a hacer porque estamos trabajando, nosotros nos estamos comprometiendo a ser la voz cantante de cada uno de los guariqueños que hoy se encuentran excluidos, que están marginados, ser la voz cantante ante el Parlamento, la elaboración de política, la elaboración de instrumentos legales para la reactivación del aparato productivo regional. ¿Hay un porcentaje ahorita establecido de producción en el Sí, estado de Guárico, fíjate, sobre todo producción agrícola? Sí, fíjate, la capacidad productiva en el sur del estado de Guárico, exactamente Calabozo. El sistema de riego que lo suministra la represa de Calabozo, tiene una capacidad, o tuvo una capacidad de 35.000 hectáreas. Hoy en estos momentos se están produciendo aproximadamente entre 7.000 y 8.000 hectáreas en estos momentos. En otrora, en los años 90 hasta el año 2000, 2004 se producía en el estado de Guárico entre 150.000 y 200.000 hectáreas de maíz. Ahorita escasamente llegan a 50.000 hectáreas de maíz en estos momentos. Eso es producto, menos del 75%. Sí, menos del 75%. Eso es producto, obviamente, de que no se consiguen en estos momentos semillas certificadas, agroquímicos, incluso gasoil y gasolina para ir a las unidades de producción, que eso obviamente que afecta el aparato productivo del estado Guárico en la producción de materia prima, que es nuestra principal fuente de empleo. Son las primeras elecciones que se realizan en Venezuela en medio de una pandemia. El planeta obviamente no estaba preparado, ¿no?, para asumir esta pandemia y de alguna u otra forma cada quien la ha asumido como una nueva normalidad. ¿Cómo están haciendo ustedes en las visitas que están haciendo en campaña, donde prima incluso la aglomeración de gente, la aglomeración de seguidores, para tratar de mantener incluso en la medida de lo posible el distanciamiento social o las medidas de bioseguridad? Sí, nosotros estamos cumpliendo con todos las normas de bioseguridad. Pero se han visto aglomeraciones. Distanciamiento, sí, obviamente que se han visto concentraciones. Sin embargo, estas son unas elecciones atípicas, por lo que tú has comentado. Estamos en medio de una pandemia que afecta la humanidad, aun cuando ya se han hecho elecciones, incluso en el hemisferio. Bolivia y ahorita Estados Unidos, de Venezuela, más de 100 millones, así es, más de 100 millones de votantes vía electrónica, pero hay otras cantidad de millones que fueron de forma presencial en los órganos electorales en Estados Unidos, en Bolivia. Entonces, ya existe un antecedente desde el punto de vista histórico en otras naciones, en otras latitudes, donde se ha materializado elección. Nosotros estamos cumpliendo con todas las normas de bioseguridad, tanto en la campaña que inició el pasado martes hasta el jueves 3 de diciembre, como para el día de las elecciones. Han denunciado ustedes en reiteradas oportunidades, ¿no?, y no solamente Acción Democrática para estas elecciones, el ventajismo electoral. De ello también conversábamos incluso en anteriores oportunidades con otros representantes, también candidatos de diferentes partidos políticos de oposición, ¿no?, los partidos que integran esta alianza opositora. ¿Han denunciado ustedes también en Guárico y cómo pretenden hacer para tratar de paliar un poco el ventajismo electoral para el 6 de diciembre? Nosotros lo hemos denunciado, ventajismo. Por cierto, ventajismo que se ha materializado de forma sistemática durante los últimos 20 años en el país. Obviamente nosotros hemos visto utilización de recursos públicos para financiamiento de candidatos del gobierno, extensión del uso horario sin un elector en las colas, masificación, migración masiva de electores, extensión del uso horario, parcialización del Plan República a favor de los candidatos del gobierno, utilización de las morochas. Eso lo hemos visto durante 20 años. Yo lo que te quiero decir con esto es que frente al ventajismo y frente a las vicisitudes que tenemos, nosotros estamos dando la lucha en el terreno electoral.
Nosotros estamos montados en el ring, en el terreno electoral, porque nosotros creemos en el voto. Esto es una lucha entre David y Goliat. Y sin embargo nosotros estamos de forma convencida que a través del voto vamos a lograr las transformaciones que necesita el país. Hay división dentro de la oposición venezolana, ¿no? Incluso se creó la oposición de la oposición y han estado llamando a no participar en estas elecciones. Quiero conversar de eso luego de la pausa. Conversamos con el secretario general de Acción Democrática en el estado Guárico. Él es Antonio Mugueza, además candidato encabezando la lista para las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre. Eso es Primera Página, marcamos la pausa. Se aproximan las 7 de la mañana. Buenos días, ya venimos.